Buenos días, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy eh, realizaremos una sesión educativa acerca del TBC, a la cual titulamos Creciendo Juntos. Una sesión educativa sobre uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país. Bueno, los integrantes somos Linares Cóndor Marco Antonio y Leiva Quintanilla Ernesto Joel. En principio, los objetivos que planteamos son comprender la importancia de la tuberculosis como un problema de salud pública a nivel global, conocer la estructura básica de la bacteria Mycobacterium tuberculosum y su relación con la transmisión y resistencia, y finalmente entender cómo la estructura del Mycobacterium tuberculosis impacta en la estrategia de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Un poco de datos. Según la OMS, en 2022, 1.3 millones de personas murieron por tuberculosis. Se ha calculado que en este año también hubieron 10.6 millones de personas con tuberculosis en todo el mundo. Asimismo, se ha visto un incremento de datos de tuberculosis multiresistente y desde el año 2000 hasta la actualidad, pues se ha logrado salvar casi 75 millones de vidas gracias a las medidas de protección y prevención. Se necesita casi 13 mil millones de dólares anuales para poner fin a o para poder controlar adecuadamente la tuberculosis. Y finalmente se plantea que para 2030 se termine con la epidemia de tuberculosis. Viendo un poco la realidad nacional, podemos ver que los datos aún siguen presentes en nuestro país al ser un país endémico, siendo Lima la región más afectada y viendo nuestra región Junín como un riesgo moderado. Entonces tenemos que hablar factores de riesgo de tuberculosis que se van más allá de los ambientales, ¿no? Está ligado a determinantes sociales. Entre ellos tenemos la infección por VIH, la desnutrición, el hacinamiento, las inmunodeficiencias, el SIDA, diabetes, personal de salud, el estado socioeconómico, privado de la libertad, entre otros. Asimismo, podría ser el nivel socioeconómico aparte del nivel educativo. Entonces, viendo cómo es la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa crónica y el agente es el Mycobacterium tuberculosum. Entonces, lo que nos plantea esta gráfica es que a pesar de que se realice un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, la disminución de fuentes de contagio y riesgo de contraer la enfermedad, el problema es principalmente por el funcionamiento del sistema de salud, por una falta de detección de casos existentes, el abandono de los tratamientos, la aparición de resistencia, y es por eso que la TB sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Entonces, hablando un poco más de la etiología, es un agente eh, gram negativo, conocido como Mycobacterium tuberculosum o bacilo de Koch. Su multiplicación es lenta, de 14 a 24 horas, y puede variar hasta días o años, ¿no? Su transmisión es fundamentalmente aérea, por microgotas, y sus reservorios somos los hombres, principalmente hombres afectados con los diferentes factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Empezamos por el hombre. El hombre va a ser el reservorio del TBC. Entonces, esta se va a localizar principalmente en áreas de mayor ventilación, como son los pulmones, principalmente en las áreas superiores, cuando son ya estadios avanzados, o en áreas inferiores o medias del pulmón, cuando es una infección inicial o primaria. Entonces, se transmitirá por pequeñas gotas que contienen los bacilos, que podrán ser aspirados por personas susceptibles, ¿no? Y ahí podemos ver un gráfico de cómo se logra la diseminación
cómo se genera un granuloma y una posterior cavitación, ¿no? El bacilo tuberculoso va a ser fagocitado por un macrófago, va a ser comido por este. Sin embargo, no va a ser muy eficiente esta reacción y entonces va a traer diferentes mecanismos de contrarresta para el bacilo, formando un granuloma. Si es que todo sale bien, si es que sale mal, pues va a haber una diseminación sistémica. Y posteriormente con los años, en el granuloma, se va a poder formar una cavidad, ¿no? Pero, lamentablemente, dentro de este granuloma existen Mycobacterium tuberculosum aún, por así decirlo, silientes, ¿no? Durmiendo, que pueden generar una infección a posteriori. Entonces, los factores determinantes de contagio son la localización de la tuberculosis, puede ser pulmonar o no pulmonar. Entonces va a ir de mayor a menor cantidad de bacilos en esputo, que es una forma de diagnosticarlo, ¿no? También es importante la duración y la frecuencia del contacto de la persona enferma con la persona sana. Las características del ambiente no es otro determinante de contagio muy importante, porque si es que hay hacinamiento hay mayor probabilidad de contagio. Y las condiciones del individuo expuesto que se mencionó anteriormente, ¿no? Diabetes, VIH, una persona con caquexia o desnutrición calórico-proteica. Y finalmente tenemos a la clínica, que puede ser primaria o secundaria. Primaria, si es que, bueno, es una primoinfección. Sucede a poco tiempo de ser infectado, casi los síntomas diríamos que son pseudogripales. Y a la radiografía solo veremos complejos de Ghosn en sus defectos de arranque, ¿no? Y se afecta más las bases pulmonares. Y en la enfermedad secundaria es más ya lo que todos tenemos concepto de tuberculosis, que son enfermedades como fiebre, sudoración, tos, hemoptisis, síndrome constitucional, dolor pleurítico, ¿no? El famoso tosedor em, por más de 15 días, los infiltrados y la cavitación pulmonar, y afecta más a las partes más superiores del pulmón. Pero el TB no se queda solo en el pulmón, sino que afecta a otras regiones. Principalmente fuera del pulmón tendremos el gastrointestinal. En el caso de los hombres, a nivel genital afectaría más la cola del epidídimo. Entonces tenemos TBC pleural que genera derrames, una linfadenitis tuberculosa, TBC osteoarticular o enfermedad de POT, ¿no? Como se conoce, meningitis tuberculosa, gastrointestinal, pericárdica, genitourinaria y otro tipo de complicaciones, ¿no? Muy bien, a ver, continuando con la exposición, ahora vamos a ver estrategias de control y prevención en el caso de la tuberculosis, ¿no? Que van a ser bastante importantes para nosotros poder lograr los objetivos, las metas, disminuir la mortalidad de esta patología que es actualmente bastante prevalente en nuestro país. En primer lugar, el primer acápite que consideré es la detección temprana y el diagnóstico. Y detección temprana y diagnóstico son bastante importantes por dos puntos esenciales, como cada uno de los que vamos a ver. El cribado poblacional, obviamente identificar a las personas con riesgo elevado, como aquellos con contacto contacto cercano con los pacientes, o tal vez hay zonas en Lima que tienen una alta densidad de pacientes con tuberculosis, eh, además de las personas inmunocomprometidas, personas que están en prisiones y muchos métodos de hacinamiento, va a ser bastante importante para poder atacar la tuberculosis desde antes que se inicie, antes de que se vuelva más contagiosa y así prevenir la incidencia, ¿no? Para que aparezcan más casos nuevos. Las pruebas diagnósticas para esto nos van a ser de gran ayuda, usualmente las rápidas, la tuberculina y las IGRAS, ¿no? Que son las pruebas de liberación de interferón gamma, que nos ayudan a identificar infecciones latentes. Asimismo, también hay otras pruebas para la tuberculosis, obviamente la radiografía de tórax, el gold standard, que es el cultivo de esputo, y es en ese caso de la tuberculosis activa, ¿no? Y la detección temprana y diagnóstico es bastante importante porque nos va a ayudar a tener un control sobre todos los pacientes con TB, sus, identificarlos y poder darles un tratamiento oportuno, como vamos a ver a continuación, que es el siguiente punto, el tratamiento adecuado y supervisado. Para esto
También he considerado dos puntos. El primero es el régimen terapéutico, el uso del esquema base de la tuberculosis y los esquemas individualizados, ¿no? Para los casos de TB multidrogo resistentes o extremadamente resistentes, que tienen que ser bastante importantes porque usualmente estas TB resistentes se suelen presentar en pacientes con VIH, ¿no? Entonces imagínense un paciente inmunocomprometido con una TB resistente, va a ser muy fácil que contagie a otros. Entonces es bastante importante en este sentido poder darle el esquema de tratamiento adecuado, el régimen terapéutico para que dejen de ser contagiosos, los cultivos de BK no salgan negativos, la baciloscopía también, y tener menos morbimortalidad de este patógeno. Y obviamente la terapia observada directamente, esto lo hemos aprendido porque a lo largo de la historia, cuando se dio el tratamiento para la tuberculosis, muchos pacientes no solían tomar sus medicamentos o se lo escondían o a los 3 meses o antes de que se cumpla su régimen, ya decían ya me siento mejor, ya no lo voy a tomar. Entonces el paciente no tenía una buena adherencia con el fármaco, ¿no? Entonces las TBs obviamente se hacían más resistentes, persistían y llegaban a más complicaciones. El tratamiento adecuado y supervisado ahí se duplicó, pero también vamos a ver que es importante la prevención de la transmisión. Para esto tenemos estrategias como el aislamiento del paciente, que en las fases iniciales del tratamiento los pacientes con tuberculosis activa obviamente tienen que ser aislados porque muchos de ellos son altamente contagiosos, como la TBC, que es broncogénica, la TBC laringia, la TBC laringia, que es una de las más contagiosas, ¿no? Se dice que usualmente un paciente inmunocomprometido necesita solamente de 10 bacilos para contagiarse. Entonces, y para que la prueba del BK en esputo salga positivo se necesitan más de 500. Entonces imagínense lo contagioso que puede llegar a ser. Eh, Dentro de la prevención de la transmisión también consideré el uso de mascarillas y la ventilación adecuada. Esto principalmente en los hospitales, lugares públicos que son bastante densos en pacientes con tuberculosis, va a ser bastante importante también. Y en las inmunizaciones tenemos la vacuna BCG, que todos nos la pusieron. De hecho, aquí tengo la marquita todavía de cuando era niño, que me la pusieron. Entonces es bastante importante, aunque no previene de toda la tuberculosis en los pacientes pediátricos, previene las complicaciones de la tuberculosis, como es la TBC meningia o la TBC miliar. Y dentro de la educación y concientización, y la educación tiene que ver bastante con la concienciación pública, ¿no? Que se va a dar a través de campañas de información, educando a la población sobre los síntomas, que se acerquen a los centros de salud si ya tienen 2 semanas de tos, fiebre y algunos más específicos como la baja de peso, sudor nocturno, y la importancia de la adherencia al tratamiento. Y también educar como qué hacer si tu familiar tiene tuberculosis, no lo vas a aislar completamente, ¿no? Tienes que darle tu apoyo y muchos tienen que ver un trabajo intersectorial para lograr esto correctamente. También en la educación existe la capacitación a los profesionales de la salud, que está hecho básicamente para asegurar que el personal médico esté bien informado acerca de las directrices actuales. Cada vez se van actualizando las guías, mejoran los esquemas de tratamiento. Antes, por ejemplo, solo era el PPD, pero ahora añadieron el IGRA, que es mucho mejor que el PPD en sensibilidad y especificidad. Y es bastante importante estar actualizado en todas estas directrices actuales, tanto del tratamiento, prevención, control y manejo de la tuberculosis en general. Ahora vamos a pasar a la parte de conclusiones y preguntas. Primero unas cuantas conclusiones. Eh, Respecto a la importancia clínica y a la epidemiología, que lo vio mi compañero Ernesto, es bastante importante porque la tuberculosis es una enfermedad bastante prevalente en nuestro país, que principalmente afecta a los pulmones. Entonces la clínica es bastante típica, eh, y la detección y el tratamiento temprano son esenciales para reducir la mortalidad. Dentro de la bacteriología debemos quedarnos con que el Mycobacterium es actualmente resistente a muchos antibióticos, por eso se usan 4 en su esquema de tratamiento base. Y obviamente es bastante interesante cómo va de la reacción inmune, cómo se queda almacenado dentro de los macrófagos y el cuerpo tiene que formar todo un nódulo, a veces una cavitación para contenerlo, lo que contribuye a su patogenicidad, ¿no? Y a que bastantes personas tengan la tuberculosis latente, que en algún estado de inmunosupresión se vuelve una TB activa, TB postprimaria. Y acerca de la detección y tratamiento, obviamente la detección y el tratamiento supervisado
son bastante fundamentales para asegurar la adherencia, evitar la resistencia y obviamente para poder realizar un trabajo intersectorial con los pacientes bastante oportuno e identificar a los pacientes que han estado en contacto con este paciente. La prevención y el control también es bastante importante, que va a incluir el aislamiento de los pacientes, el uso de mascarillas, la buena ventilación, la vacunación y la educación pública, tanto de toda la población como de nosotros, los personal de salud, es bastante importante para poder dar un manejo adecuado y que las personas sepan cuidarse, sepan identificar y podamos reducir bastante los casos de tuberculosis y la mortalidad. Finalmente les traigo en la parte de preguntas un casito típico de un paciente masculino de 45 años que radicó en una zona de Lima con alta prevalencia de tuberculosis. En Lima hay una alta prevalencia de tuberculosis, sobre todo el Cerro San Cosme, por ahí están muchos casos de tuberculosis entonces. Y encima te dan la clínica clásica, ¿no? Tos persistente, pérdida de peso, sudores nocturnos y una fiebre baja. En la radiografía se van a observar cavitaciones en el lóbulo superior derecho. Ya todo nos indica tuberculosis. Y ahí les dejo algunas preguntitas que lo pueden resolver en sus casas tranquilamente para que afiancen más este tema. Muchas gracias.